Continuando con la serie Rompiendo Maldiciones, en esta mañana vamos a abordar el tema relacionado con los gobiernos y las maldiciones, autoridad y maldiciones, o gobierno y maldición. Vamos a tener quietud para abrir nuestros oídos a la voz del Espíritu de Dios. Dice Romanos 13, versículos del 1 al 5, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. En esta mañana vamos a abordar un tema que a todos ustedes les va a servir mucho en vista de la situación que nuestro país está atravesando, y los cristianos necesitamos mantener una buena conciencia delante de Dios, delante de nuestro gobierno, pero más que nada, los cristianos necesitamos saber, necesitamos conocer la función de los gobiernos, el objetivo de los gobiernos y la razón por la cual Dios estableció a los gobiernos. La Biblia nos muestra que desde el principio de la creación es Dios. La Biblia es el único libro en la historia y en la literatura y en la filosofía que nos enseña quién inventó los gobiernos, quién separó al mundo por fronteras, por qué México está entre Estados Unidos y Guatemala, por qué hay fronteras, por qué no somos una sola comunidad. Y la Biblia es el único libro que nos dice también el origen de todas las lenguas humanas. En la Biblia encontramos el origen de los gobiernos, el origen de los idiomas, el origen de la familia, el origen de las rebeliones, el origen del pecado. La Biblia, pues, nos dice con autoridad en esta mañana que Dios estableció y fundó los gobiernos humanos. Y cuando un gobernante asimila, como el primer presidente de Estados Unidos, George Washington, y se empapa de la Biblia y se convierte a Jesucristo, este hombre comienza a someterse a Dios y deja que el Espíritu Santo gobierne y dirija y prospere esa nación. Pero cuando un gobernante entra a un puesto de gobierno, llámese presidente de la República, gobernador del Estado de México, magistrado del Tribunal Superior de Justicia, o un juez, o un legislador, y no tienen conciencia de que hay leyes morales superiores a las leyes civiles, y que es importantísimo saber que hay una ley que lo que sembramos recogemos, entonces muchos hombres llevan a sus países y llevan a los gobiernos a la bancarrota, al caos, a la vergüenza, a la confusión, por causa de ignorar la santa palabra de Dios. Dios ha establecido de una forma inherente a la autoridad para que la autoridad pueda bendecir, pero también la autoridad puede maldecir. Vimos en la última conferencia que nosotros, los padres de familia, en nuestro hogar, hemos recibido una autoridad delegada por Dios, donde en el hogar tenemos la prerrogativa de cancelar maldiciones que salgan de la boca de tu esposa o de tus hijos, de mi esposa o de mis hijos. Nosotros como autoridad en nuestro hogar tenemos la autoridad delegada por Dios de poder guardar nuestra casa bajo la sangre del Señor Jesucristo.
bien la hace y la puede convertir en una maldición. Veamos en primer lugar en esta mañana las tres estructuras de autoridad establecidas por Dios. Dios ha establecido en tres áreas la autoridad para que todas las personas podamos reconocer quién es nuestra autoridad, nos sometamos a esa autoridad y podamos recibir la bendición y la prosperidad de Dios. La primera autoridad que Dios estableció fue la familia. Dios nos muestra en la Biblia que antes de que hubiera escuelas, gobiernos, instituciones, fraternidades o cualquier otra organización, lo primero que Dios estableció fue la familia. Porque todas las naciones se conforman de familias. Y cuando Dios pone a la familia como base de la nación, las autoridades civiles necesitan darle prioridad y suma importancia a la organización familiar. Un gobierno debe de proveer todos los medios necesarios para que en la familia haya armonía, para que en la familia haya orientación moral y espiritual. Porque si una familia no recibe orientación moral y espiritual, es una familia condenada totalmente al fracaso. Pero ahora vemos por todos los medios de publicidad y todos los medios de la difusión que la familia está bombardeada por la inmoralidad. Los programas de televisión son inmorales, la publicidad es inmoral, se le da más publicidad al cigarro y a la cerveza que a las cosas espirituales. En el cine hay maldad, pornografía infantil. El gobierno puede prohibir que no haya pornografía en los puestos, que no se venda pornografía a los niños, que sancionar severamente a los que vendan pornografía fuera de las escuelas, sancionar severamente a los violadores de menores de edad. Todas estas disposiciones, cuando un gobierno no las pone en práctica, entonces hemos comenzado a hundirnos en la bancarrota espiritual y moral. Dios ha establecido en la familia una cabeza. 1 Corintios 11:3. Os hago saber que Cristo es cabeza del varón y el varón es cabeza de la mujer. Todas ustedes, mujeres, en esta mañana, tienen que asimilar y comprender y entender y pedirle a Dios claridad por qué Dios no quiere en un barco dos capitanes. Mientras la familia y las mujeres no entiendan que el marido es la cabeza, y si el marido no entiende, escúchenme varones, la grandísima responsabilidad que tenemos delante de Dios de ser nosotros la cabeza. La cabeza es el capitán que lleva el timón del barco. Y si el barco se estrella, es culpa del capitán. Si hay amotinamiento, es culpa del capitán. Si hay rebelión, es culpa del capitán. El capitán tiene la obligación y la responsabilidad delante de Dios de darle curso al barco. Pero todo capitán necesita una carta de navegación. Y la única carta de navegación, el único mapa que te puede orientar y saber a qué dirección vas, es la Biblia. Si tú no tienes la Biblia en tu casa y como capitán de tu barco no tienes la Biblia y no es la Biblia la que te marca el camino, tu barco está próximo a ser arrojado contra los arrecifes y a ti te responsabilizará y a ti te pedirá Dios 500 veces más que lo que le pueda pedir a tu esposa o lo que le pueda pedir a tus propios hijos. El varón tiene la responsabilidad, no la mujer. El varón tiene la responsabilidad de guiar, educar, enseñar a sus hijos y a su esposa el camino de la verdad, el camino de la vida, el camino que conduce a los senderos de la justicia y de la verdad. También el varón es el responsable de que dentro del hogar se mantenga el orden y el respeto. Un jefe de familia es como un jefe de policía. Si el jefe de policía o un gobierno no mantiene orden en la nación, si un gobierno permite que se levante un grupo de hombres
y que desafíen al gobierno y que se pongan en contra del gobierno y que quieran ellos citar y dialogar y poner condiciones, el gobierno es juzgado por Dios, porque el gobierno, de acuerdo a la Biblia, no puede permitir ninguna manifestación de insubordinación ni de rebelión. Se tiene que aplastar en el momento en que saca la cabeza. Y lo mismo pasa en nuestra casa. Un muchacho rebelde dentro de tu casa o una hija rebelde que haga lo que quiera y tú no pones un hasta aquí, Dios te va a juzgar. Pero cuando el varón entiende que él es el que tiene que poner el orden en la casa, que no haya rebelión en la casa, ni levantamientos en la casa, ni insubordinación en la casa, y mucho menos que ningún hijo se atreva ni siquiera a levantarle la voz a su madre, entonces ese varón es bendecido grandemente por Dios. Tal vez vas a sufrir mucho por ese hijo o esa hija rebelde, pero si tú crucificas, escúchame bien, si tú crucificas tus sentimientos y tus emociones y pones la palabra de Dios antes que lo que tú sientas por mi hijito chulo, ¿qué le va a pasar si lo corro de la casa? O mi hijita chula, si tú crucificas esas emociones hacia tu hijo por causa de tu conciencia, por lo que Dios te dice, Dios te bendice como bendijo a Abraham. Abraham recibió una orden después de mucho tiempo de caminar con Dios: sacrifica a tu hijo. Nunca Dios quería que sacrificara a su hijo. Dios no quería que Isaac muriera sacrificado. Dios le estaba pidiendo a Abraham que él fuera el que sacrificara sus emociones y sentimientos. No es el sacrificio de Isaac, Génesis 22, es el sacrificio de Abraham. Abraham pasó la máxima prueba. ¿Quién es primero? ¿Dios o nuestros hijos? ¿Quién es primero? ¿Dios o nuestros hijos? Y a todos nosotros, los varones, Dios nos va a probar en esta área, tarde o temprano. La segunda institución que Dios formó de autoridad fue la iglesia. La iglesia es un rebaño, es un conjunto de personas bautizadas con el Espíritu Santo y colocadas, amalgamadas, fundidas, identificadas en el cuerpo del Señor Jesucristo. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo, su carne y sus huesos y su sangre, y Cristo es nuestra cabeza. La iglesia es la única institución dentro de una nación donde un día a la semana se juntan muchas familias. Y después de oír tan malas noticias, y el gobierno, y después que los niños oyen en la escuela que la evolución, y que Darwin, y que el rock, y que la televisión, llegan un día a la semana, y Dios nos concede el inmenso privilegio de oír, tal vez muy pocas horas a la semana, un mensaje de paz, un mensaje de orientación, palabras de gracia, palabras de vida eterna, que nos animan y nos confortan para seguir viviendo durante la semana para la causa del Hijo de Dios. La iglesia es una de las instituciones más santas, más sagradas que existen en cualquier nación, y todo gobierno federal y todo gobierno civil debe proporcionar todas las facilidades posibles porque las iglesias se multipliquen cristianamente y pueda el país recibir el mensaje a sus conciencias de salvación en la sangre de Jesucristo. El varón tiene la responsabilidad en el hogar. ¿Quién es responsable en la iglesia? Todos los nombres que el Nuevo Testamento usa para los líderes en la iglesia, pastores, ancianos, obispos, se encuentran en el original griego en género masculino. No hay un solo nombre en el original griego en todo el Nuevo Testamento para un líder mujer en una iglesia. Hay en Romanos 16, diaconisa Febe. Las diaconisas no son líderes, ni los diáconos son líderes, son servidores. Repito, pastores, ancianos y obispos tienen que ser varones. Gracias a Dios por las mujeres pastoras, porque no es la voluntad de Dios, pero como no hay hombres, Dios hace que las mismas piedras alaben su nombre.
Gracias a Dios por las mujeres en los hogares, que como el marido anda por allá lejos emborrachándose y de Juan Camané, y anda de macho y nada más aquí está para el gas y con trabajos para el gas. Gracias a Dios por estas mujeres que en los hogares se han puesto los pantalones ellas, y ellas enseñan a los niños, ellas educan a los niños, ellas los llevan al colegio, ellos les ilustran, ellas les enseñan, ellas les muestran. Gracias a Dios, porque a ellas las va a bendecir Dios y los hombres van a ser juzgados muy gravemente. Pero no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que sea el varón en la iglesia y en la familia. Y en tercer lugar, en el gobierno civil. ¿Cuál es la razón de los gobiernos? La razón de los gobiernos es increíble, increíble a la luz de lo que estamos viviendo. ¿Cuántos de nosotros vamos a tener la oportunidad algún día de presentarnos en la Cámara de Senadores o en la Cámara de Diputados? O ya se acerca la hora en que nos van a invitar y nos van a decir, queremos oír su opinión. Oren ustedes mucho, mañana a las 9 de la mañana tenemos una cita en Cuernavaca con uno de los principales asesores de nuestro presidente, el doctor Zedillo. Él ha invitado a un grupo de hombres en México para que pueda él recibir asesoría espiritual. Nunca antes habíamos oído algo. Pero si nosotros seguimos orando y muchas veces criticamos menos a nuestro presidente o a nuestros gobernantes, acuérdense que las palabras de crítica son maldiciones. Y en lugar de que le digamos al presidente esto o aquello, o eres inepto, etcétera, etcétera, hay que bendecirlo. Padre, te pido por él. Y Dios puede cambiar a cualquier persona que esté sentada en la silla del poder. Dios lo puede cambiar si esa persona comienza a abrir sus oídos a la palabra de Dios. Así que líbrenos el Señor, que ninguno de nosotros nunca, ni en conversaciones particulares, hablemos mal de nuestro presidente. Ni de ningún funcionario público, ni de ningún gobernante. Tenemos que exhibir los pecados del gobierno con mansedumbre y con humildad, pero nunca atacarlos, ni nunca criticarlos, y reservarnos el juicio en privado en nuestro corazón, en la cámara de la oración. ¿Saben ustedes cuál es la principal función de un gobierno? La principal función de un gobierno es infundir el temor a los malos. Desde Génesis 9:6. El que derrame sangre, por la sangre que derrame será derramada. Génesis 9:6 instituye, no fueron los hombres. Vayan muy bien siguiendo paso a paso esta explicación que es importantísima. No fue ningún gobierno, ni tampoco ningún grupo de legisladores los que instituyeron la pena capital. La pena de muerte. La pena capital, Dios la instituyó en las Sagradas Escrituras. Y antes de que brinques y digas que Dios tan injusto, que está a favor de la pena de muerte, quiero que entiendas la razón que se encuentra detrás de la espada que un gobernante debe de llevar. La Biblia nos enseña que vivimos un mundo de pecado y que muchas veces el pecado de los seres humanos es tan grande que la única forma de detener el pecado es a través del uso de la fuerza. Desgraciadamente. Si se les pudiera decir, señores zapatistas, pórtense bien, o señores revolucionarios, hagan esto, o a los criminales, mira, ya no robes, ya no violes a las niñas, pero la Biblia enseña que la naturaleza humana necesita el uso de la fuerza. Y Dios estableció que las naciones tuvieran ejércitos. No hay una sola nación más que Suiza, el único país neutral del mundo, que carece de una armada, de un ejército. Y creo que otro país en Centroamérica también. Pero todos los países tienen ejército y policía. ¿Por qué hay policía? ¿Por qué tienen que traer pistolas? ¿Por qué hay ejército, tanques de guerra? Porque vivimos un mundo lleno de maldad y de pecado y estamos constantemente enfrentándonos hombre contra hombre, hijo contra padre, padre contra cuñado, cuñado contra cuñado, esposa contra esposo, nación contra nación. Hay guerra en el corazón del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre vive en guerra contra Dios. Por eso,
Y hasta que Dios no venga a tu corazón e inunde el corazón de los gobernantes, habrá la guerra hasta que Cristo venga a instaurar su reino milenial de 1000 años aquí en la tierra. La razón por la cual se necesita usar la fuerza, vuelvo a repetir, es porque el hombre tiene demasiada maldad. Cuando un gobierno es débil, cuando un gobierno no detiene inmediatamente la rebelión, pero inmediatamente, cuando un gobierno es consecuente con la maldad, cuando las penas comienzan a ser rebajadas por los legisladores de cualquier gobierno y ya a un asesino se le dan nada más 5 años de prisión, a un violador solamente puede salir con fianza, a un secuestrador que mata o a un policía que matan le dan 4 o 5 años de prisión, cuando el gobierno relaja las penas y cuando los delincuentes oyen que es fácil salir de la cárcel, el mal aumenta en contra de ese gobierno. Acaban de pasar una telenovela en la televisión sobre la vida de Porfirio Díaz, el vuelo del águila. Porfirio Díaz, uno de los gobernantes más controvertidos de nuestra nación mexicana, ha sido de los pocos gobernantes en la historia del país que cuando le dijeron hay una ola de latrocinios en la Ciudad de México, Porfirio Díaz dijo, mañana al ladrón que encuentren lo cuelgan en los postes del Zócalo de la plaza principal de México. Amanecieron más de 50 pelados ahí colgados al otro día. A los 3 días no había un ladrón en la Ciudad de México. Hubo un hombre en Chile, Pinochet, un general católico, que entró al país y dijo, aquí ni de chiste los comunistas, ni los marxistas, ni los rebeldes, al violador de una niña, 50 años de cárcel. Y limpió Chile de tantas violencias y tantas cosas, y por eso la gente lo quería matar. Nadie conoce su corazón, Dios lo va a juzgar. Pero son gobernantes que han usado el poder de la fuerza, repito, desgraciadamente, porque es la única manera de detener la maldad. Desgraciadamente, escúchenme, desgraciadamente. Dios, pues, nos enseña en la Biblia que cuando el Estado de Derecho se relaja o se desquebraja, se relaja automáticamente la autoridad y Dios juzga a esos gobernantes. El gobierno tiene la responsabilidad y la autoridad delegada por Dios de mantener la paz y el orden a través de cualquier medio, incluyendo el uso del ejército, el uso de la policía, el uso de la fuerza, si es necesario, porque es la única forma de tratar con seres que si les abre la puerta, al ratito se suben a la azotea del Palacio Nacional. México está atravesando un clima de caos, un clima de relajamiento de las autoridades, un clima donde la gente ya no se mide. Se levantan en la mañana y se juntan 5,000 asusados por diferentes grupos y paran el tráfico, bloquean, detienen las operaciones bancarias, detienen la operación de la bolsa, detienen el trabajo de miles de ciudadanos, niños que llegan tarde a la escuela, porque al momento de expresar ellos sus derechos, pisotean otros derechos. Y no se vale. No se vale que si tú quieres algo por protestar, pises 50 derechos y te sientes arriba de ellos porque quieres hacer oír tus demandas. Pero no hay nadie ahorita que les detenga ni que les ponga una hasta aquí. Y si no se mantiene en México el Estado de Derecho y se es estricto y se aumentan las penas y se prohíben las manifestaciones, México se dirige tal vez a una guerra civil. Hemos llegado al punto donde la Constitución nos dice, está bien, protesten los que quieran, pero hay una forma de protestar y un lugar para protestar. Ok, nos juntamos todos en el Zócalo y cada quien llega en camiones, pero no se pongan a peregrinar ni a caminar desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo porque convierten en un caos totalmente la ciudad. Y diario ahora son miles y miles y miles de personas porque ellos saben que a través de esto están lesionando el Estado de Derecho. La gente cada vez se enoja más en contra del gobierno y el gobierno está llegando a un punto de que no sabe qué hacer con tantas manifestaciones y tantos rebeldes
y tanto crimen y tanto delincuente. La Biblia dice, hay que castigarlos. Dios desde el cielo le da a las autoridades el poder. Vayamos a Romanos 13 a examinar cuidadosamente esta autoridad. Dice el versículo 3 de Romanos 13 que los magistrados, la palabra magistrados es los servidores de Dios en el gobierno civil, ellos no están para infundir temor al que hace el bien. De que muchos gobiernos se aprovechan de la pena de muerte, no hay la menor duda. De que muchos gobiernos se aprovechan y usurpan y se convierten en gobiernos prepotentes, gobiernos arbitrarios, gobiernos injustos, no hay la menor duda. Lo mismo hay en las casas. Hay maridos que se aprovechan de la esposa y que se aprovechan de los hijos y se convierten en dictadores, no hay la menor duda. Y también hay pastores en sus iglesias que se convierten en dictadores y le dicen a la iglesia, te prohíbo que vayas a esa iglesia, te prohíbo que vayas a ese desayuno. Ningún pastor puede, ni tiene el derecho de prohibir una cosa así a sus ovejas. Podemos decirle a las ovejas, cuídense de esta secta, prevenirlos, y si llega un hermano y me dice, pues me quiero con los mormones, yo no le puedo decir, te prohíbo que vayas, pues ve, el Espíritu Santo está dentro de ti, y si tú tienes al Espíritu Santo, tú vas a regresar. Si no a nuestra iglesia, a cualquiera que sea cristiana, pero un pastor no puede decir, les prohíbo que hagan esto, te prohíbo que te cases con ese muchacho, te prohíbo que hagas aquello, porque usurpamos y aprovechamos y violamos la autoridad delegada por Dios. No podemos hacerlo, porque somos guiados por el Espíritu Santo, cada uno en particular. Y el Espíritu Santo con quien te casas, si tú me traes a tu novia y te digo, mira, de acuerdo a mi opinión, no te conviene, porque esta muchacha esto y esto y esto, y porque aquello, ya si tú te casas es tu problema, pero yo no te puedo decir, si te casas, ya no vengas a la iglesia. O te prohíbo que lo hagas porque ya dejas de ser mi discípulo. Porque en ese momento yo estoy violando la libertad que ese hermano y esa hermana tienen en el Espíritu para depender del Señor. Cumplimos con decirles la Biblia dice esto, y ustedes toman la última y final decisión delante de Dios. Dice el versículo 3 que los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al mal. Si mañana amaneciera y dijera el Excelsior en su encabezado, y el Universal y el Reforma, pena de muerte al próximo rebelde en México y secuestrador, si yo fuera a secuestrar el miércoles a don Panchito del Pedregal, lo pensaría 10 veces y se lo enseñaría a mis contrapaches y les diría, miren el tiro que nos vamos a aventar. Si nos agarran, nos cortan el cuello. Las leyes infunden temor, aunque cientos de personas digan, no es cierto que la pena capital detiene el crimen, sí lo detiene. Sí detiene el crimen, el aumento de las penas y el aumento del castigo en contra del pecado. Si mañana amaneciera en primera plana, 80 años de cárcel al que viole a una niña menor de edad. Y creo que es poco. Cualquier persona que quisiera seguir violando niños o pervertir niños, o que agarremos aquí en el baño algún perverso algún día, a la patrulla y a la cárcel con todo y chivas. ¿Por qué? Porque tenemos que seguir la justicia. Si te chocan tu carro en la calle, ay, no que eres muy santito que tenías que perdonarlo. Sí, si eres mi hermano te perdono y tú me vas a pagar, y si no me pagas, vienes con el pastor y me dice, me chocó mi carro hace 2 meses y ni un abono me ha dado, y arreglamos el problema en la iglesia. Pero si te choca uno que no es cristiano, tú tienes la obligación, a través del seguro, y si no tienes seguro, de obligar a esa persona civilmente a que te pague el daño. Y ya que te pague o lo meten a la cárcel, vas a la cárcel, le testificas y le muestras que no tienes rencor en contra de él. Dios nos previene de no odiar a nadie, de no guardar rencor a nadie, pero Dios nos muestra que las autoridades han sido establecidas para castigar a los irresponsables. Y tenemos que entender y ser equilibrados entre cómo actuar mientras estamos en este cuerpo de carne. Ahora dice el versículo 4 de Romanos 13, porque es servidor de Dios. Tú me puedes decir, bueno, es que Fidel Castro no es cristiano. Hitler no era cristiano. El jefe de la policía de tal municipio, usted no se imagina qué tipo es, señor. Y usted no sabe lo que la judicial me hizo. La Biblia dice, vuelvo a repetirte, que todas las autoridades sirven a Dios para el bien o para el mal. Si el vecino tuyo abusa de su esposa y la trata como sirviente a sus hijos,
no significa que todos los esposos son igual. Si un jefe de policía es malo o un gobernante es malo, no significa que todos sean igual. Dios va a juzgar a los presidentes, a los gobernantes, a los maridos, a los pastores que abusaron de esta autoridad. A Dios no se le escapa a nadie, pero nosotros debemos entender lo que la Biblia dice. Cualquier autoridad, buena o mala, está sirviendo de una forma directa o indirecta para detener el mal. Dice la Biblia, si haces lo malo, versículo 4, teme, porque no en vano lleva, ¿qué cosa? La espada es el símbolo de la jurisprudencia de los abogados. Los abogados pintan a una señora con los ojos vendados, con una balanza y con una espada. La balanza del equilibrio y la espada de la justicia. Los que están como jueces deben hacer justicia sin ver si es rico, sin ver si tiene influencias, sin ver si es pobre. La impartición de la justicia tiene que ser equitativa, tiene que ser igualdad, tiene que ser absolutamente justa. Tiene que haber una balanza y tiene que haber una espada. Y Dios le da a los gobiernos que así lo consideren la prerrogativa de poder establecer la pena capital en cualquier país de este mundo. Vamos ahora a la Biblia en Segunda de Crónicas, capítulo 20, y vamos a continuación a ver algunos ejemplos de reyes y gobernantes en la Biblia, en la forma en que o bendijeron o maldijeron al pueblo. Vamos a ver algunos reyes de ejemplo, y vamos a ver que en la historia de la sucesión de los reyes de Israel, todos los hombres que gobernaron Israel y Judá, muchos reyes caminaron con Dios, otros fueron malos, y las naciones, escuchen esto, las naciones que rodearon a Jerusalén, las naciones que estaban alrededor de Jerusalén, temían a Jerusalén en la proporción de la condición espiritual de los gobernantes de Israel. ¿Lo captaron? Israel estaba aquí en el centro y estaba rodeada de naciones paganas. Las naciones paganas alrededor de Israel temían a Israel. Si Israel tenía un gobernante justo y bueno, Dios ponía temor en las naciones de alrededor para que no le hicieran la guerra a Israel. Y si se atrevían a hacerle la guerra a Israel, eran derrotados totalmente enfrente de los ojos de Israel. Pero cuando los gobernantes de Israel eran malos e idólatras y paganos, las naciones de alrededor les cobraban tributo, los explotaban, los vituperaban, los perseguían, los humillaban y los pisoteaban por causa del pecado de sus gobernantes. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 3 y versículo 30, encontramos a un rey llamado Josafat. Y veamos de qué forma la Biblia describe a este rey Josafat, cómo sirvió a Dios y qué fue lo que hizo para Dios. En 2 de Crónicas 20, versículo 3, dice la Biblia que entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Observemos los pasos de un rey que sirve a Dios. Un rey, un gobernante que sirve a Dios es un gobernante humilde. Un padre de familia que sirve a Dios es un hombre humilde en su casa. Un pastor que sirve a su iglesia es un hombre humilde en frente de los ojos de Dios y de su congregación. Es un hombre que no tiene miedo a reconocer sus pecados, es un hombre que no tiene por qué ocultar nada en su vida, es un hombre que es una carta leída por todos y transparente. Es una persona que no tiene miedo de decir a la gente, he fallado, he fracasado, etcétera, etcétera, y que está dispuesto a pagar sus errores delante de Dios y delante de los hombres. Es un hombre que busca a Dios, es un hombre que se humilla delante de Dios. Que nos libre Dios que cualquier hombre se pare en un púlpito sin antes en la mañana haberse humillado y haber buscado el rostro de Dios. Este rey Josafat tuvo temor y la consecuencia fue humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. En el versículo 30 del mismo capítulo dice la Biblia, y el reino de Josafat, ¿qué dice? Tuvo paz porque su Dios le dio paz por todas partes. Cuando nosotros en la autoridad, en la familia o en la iglesia estamos continuamente humillándonos,
Padre, no soy digno de ti. Señor, dependo totalmente de ti. Anoche hablé con el hermano Norman Parish y le decía, Norman, de veras, somos indignos de la bendición tan grande que Dios nos ha dado a la iglesia en México y cómo las iglesias de provincia están creciendo, de veras. Y me dice, Norman, diles a los líderes de Vida Nueva para México el consejo que les quiero dar. No dejen que la fama los maree, ni tampoco la oposición los desanime. ¿Qué palabras tan sabias me dio Norman anoche? Armando, no dejen nunca que porque Dios los bendice y los prospere se mareen y comiencen ya a crecer la salsa divina en huevo, ni a crecer que ya ustedes por acá esto y el otro. No dejen nunca a un líder que la fama los maree, ni que la gloria los maree, pero tampoco permitan que la oposición, y tenemos mucha oposición, nos desanime. Esta es la forma y el equilibrio en que debemos de conducirnos, humillarnos delante de Dios y mantener el ánimo, esforzados y ser valientes todos los días de nuestra vida. Este rey, Josafat, se humillaba delante de Dios y reconocía, hermanos, ¿en qué consiste humillarse? La humillación consiste en lo siguiente, ¿no? La persona humilde es, hola hermanito, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Y así también el humildito, ¿verdad? Sí, hermanito, sí, mucho. Eso no es humildad, ni tampoco con toda la camisa rota, todo el saco desabrochado, los zapatos sin bolear. Eso es muy humilde. Eso no es humildad. Desgraciadamente tenemos eso de los monjes de hace mucho tiempo, que la humildad es andar así todo. Y sí, hermanito, mucho gusto que no hablas nada. Eso es ser menso, no manso. Eso es ser tímido. Eso es ser una persona con prejuicios, es una persona con complejos de inferioridad. Eso no es ser humilde. La humillación a los ojos de Dios es reconocer que somos insuficientes para gobernar. Un padre de familia humilde es el padre que sabe que es dificilísimo llevar una familia. Dificilísimo. Imagínense nada más primero los niños chiquitos, saber cómo educarlos, que no se nos pase la mano, quererlos también, para que no tampoco se vuelvan demasiado caprichosos, ni tampoco demasiado consentidos. ¿Cuánto equilibrio necesitamos? Ya crecen a la escuela, ya vienen con problemas y con groserías. ¿Y qué hacemos? Y despiertan al sexo, otro problemoto tremendo. Se casan, más problemas. Nietos, más problemas. Nunca acabamos como padres de familia. Qué difícil es ser cristiano y padre de familia. Y el padre de familia que reconoce todos los días, Padre, soy insuficiente como Salomón cuando fue nombrado rey. Oh Señor, no soy capaz de gobernar tan grande pueblo que entra y que sale. Oh Señor, dame, y le dijo Salomón, dame sabiduría para gobernar. Hermanos, necesitamos mucha sabiduría, mucha sabiduría. Es tan difícil ser esposo, ser padre de familia y ser papá. Es muy difícil sin Dios. Yo de veras me da pena, no sé qué pensar de los varones en esta iglesia que no tienen a Cristo en su corazón. Si con Cristo es difícil, ahora sin Cristo, me imagino que vives en un infierno en tu casa. Porque es un infierno, una casa donde el varón no es la cabeza de la familia y no es Cristo el que es honrado, alabado y glorificado. Un gobernante que se levante en la mañana, ahí en los pinos a las 6 de la mañana, Padre, ¿se imaginan algún día un gobernante? Yo lo vamos a tener pronto. Padre, dame a México, Padre, ayúdame, Señor, con los zapatistas, Padre, ayúdame con aquellos, ayúdame con ese partido, dame sabiduría, Señor, dame equilibrio, y viene de lo alto la sabiduría y la gracia, y comienza el país a prosperar, y comienza el país a entrar en una etapa y en un periodo, no solamente económico, sino también espiritual. Las gentes se vuelven a Dios, las familias comienzan a traer la Biblia por todos lados, y comienza el avivamiento en la República Mexicana. Por un solo gobernante que se humilla delante de Dios. Después de que subió al trono Josafat, su hijo Joram le siguió y se casó con la hija de un rey muy perverso. Segunda de Crónicas, capítulo 21, del 4 al 6. Vean ustedes, siguiendo, es lo que quiero en esta mañana llevarlos, a través de esta secuencia de cómo el Espíritu Santo se mueve en los gobernantes. Josafat se humilla, busca a Dios, tiene temor de Dios, Dios le da paz y lo bendice grandemente. Josafat tiene un hijo. Este hijo, llamado Joram, comete el error de casarse con la hija de un rey incrédulo. Se casa el hijo de un pastor, o se casa el hijo de un gobernante, o se casa tu hijo, tu hija, y es una desgracia en nuestra vida tremenda, que algún hijo nuestro se case con un incrédulo. Segunda de Crónicas 21, del 4 al 6. Fue elevado pues Joram al reino de su padre,
y luego que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos, y también a algunos de los príncipes de Israel. Cuando comenzó a reinar era de 32 años, y reinó 8 años en Jerusalén, y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab. Fíjense nada más con quién se vino a casar, porque tenía por mujer a la hija de Acab. ¿Se acuerdan ustedes quién era la esposa que le decían la monjita de Acab? ¿Quién era la esposa de Acab? Jezabel, la reina más perversa de todas las mujeres de la Biblia. La mujer más mala de todas las mujeres de la Biblia. Ni la novia de Caín siquiera andaba como ella. Se casa con la hija del rey y de la mujer más perversos de Israel. Joram asesina a sus hermanos para proteger su trono. La ambición, la codicia de muchos gobernantes de comenzar a mandar matar al que se les oponga. Como no conocen a Dios y no saben que es Dios el que pone en el trono y en la silla presidencial a quien Él quiera, comienzan a usar el fraude, comienzan a comprar a la gente, comienzan a rodearse de guardaespaldas, comienzan a mandar a asesinar porque tienen miedo que... Una de las cosas más asombrosas que México está atravesando actualmente en el gobierno es la siguiente. Nadie se imaginaba que el presidente Ernesto Zedillo se sentara en la silla presidencial. Nadie. Si no hubieran matado a Colosio, no estaría él ahí. Si no hubieran pasado lo que pasó, no estaría él. Él está sentado ahí, ¿verdad? Solamente porque alguien en el cielo es el que los pone y los sienta en el poder. Y aunque toda la gente diga es que no es esto, no es aquello, hay un Dios que dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque el presidente de México, por Dios establecido, aunque lo critiquen y digan, ha sido puesto y sentado por la soberanía de Dios. Y nosotros tenemos que entender las cosas de Dios, porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Y tú no entiendes muchas veces por qué ese político te ganó y tú eres el que deberías estar ahí. Escúchenme, señores senadores y diputados, no se peleen por los puestos políticos, es Dios el que los sienta. Dios ensalza, Dios humilla. Ustedes humíllense delante de Dios, porque a los que se humillan, Dios los exalta. Este muchacho Joram se casa con esa muchacha, establece lugares y comienza Israel a adorar ídolos. Como consecuencia de la rebelión de Joram en contra de su padre. Y aquí la Biblia nos enseña otro principio, que los padres que le enseñan a los hijos el camino de Dios y tienen su conciencia limpia y los hijos toman otro camino, el padre no debe vivir con culpa. Que no te atormente el diablo, limpia tu conciencia delante de Dios. Y si tú lo educaste y le mostraste y dio tu ejemplo y fuiste un buen testimonio para tu hijo y tu hijo se convierte en gángster o en el jefe de la mafia de Atlacomulco, tú no tienes por qué tener la culpa en tu conciencia, porque Dios le juzgará tarde o temprano. Vean en 2 de Crónicas 21, del 18 al 20, que la consecuencia de la rebelión de Joram hace que la gente se levante en armas. Dios envía una gran plaga contra el pueblo y Joram es maldecido por Dios con una enfermedad incurable de los intestinos y muere de gran dolor. 2 de Crónicas 21, del 18 al 20. Después de todo esto, Jehová lo hirió con una enfermedad incurable de los intestinos. Y aconteció que al pasar los días, al fin al cabo de 2 años, los intestinos se le salieron por la enfermedad, muriendo así de enfermedad muy penosa. Dicen los doctores que pudo haber sido una peritonitis. Y no encendieron fuego en su honor, como lo habían hecho con sus padres. Cuando comenzó a reinar era de 32 años, y reinó en Jerusalén 8 años, y lo sepultaron en la ciudad de David. Murió sin que lo desearan más, pero no en los sepulcros de los reyes. Ya no tengo tiempo para compartir, el próximo domingo compartimos lo demás, pero en esta mañana hemos aprendido algo muy importante. El pecado es afrenta de las naciones. La justicia engrandece un hogar, una iglesia y un gobierno. Nosotros, los cristianos, no estamos en tinieblas. Nosotros no somos influidos
por lo que dicen los noticieros o la televisión o las manifestaciones en las calles. Mantengamos la paz en nuestro hogar. Mantengamos la paz en nuestra iglesia. No usemos el púlpito para causar más problemas y más fricciones. Usemos el estrado para bendecir al gobierno, para bendecir a nuestros gobernantes y poder tener paz en nuestro país si oramos y continuamos orando por el presidente de la República Mexicana. Vivimos tiempos peligrosos y quiero decirles esto. Si todas las iglesias cristianas de la República Mexicana no oraran y nosotros fuéramos la única iglesia que orásemos por nuestro presidente, Dios nos honraría y cambiaría el corazón de nuestros gobernantes. 1 Timoteo 2, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.